15, 19, 6 la temperatura. ¿Creías que ibas a tener un fin de año, una Navidad, un año nuevo tranquilo? Bueno, yo no quiero ser pájaro de mal agüero ni dramático. Sí quiero adelantarte. Mañana, fuera y dentro del recinto, fuera y dentro del Parlamento, puede pasar cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es efectivamente cualquier cosa. A esta hora, Cambiemos no tiene el quórum necesario. Lo vamos a discutir acá, con Facundo Moyano, con Daniel Arroyo, con José Luis Esper. Y en el mano a mano, el jefe de gabinete, Marcos Peña. Momento difícil del gobierno. Desde que empezó el gobierno, en la cornisa vamos a dilucidar cómo sigue el día de mañana. Atención, mañana puede pasar cualquier cosa. 20, 30, 19, 6 la temperatura. Antes que nada, un gran abrazo, un gran saludo a Polino, que se despidió del canal. Un buen compañero. Nos cruzamos en los pasillos. Y a veces lo que nos cruzamos en los pasillos estamos más tiempo con nuestros compañeros que con nuestros respectivos amigos y familias. Así que un gran abrazo. Nos encontramos en cualquier otro pasillo, cualquier otro canal u otra radio. Quiero decírtelo rápidamente. Mañana puede pasar cualquier cosa. Y no quiero ser ni dramático ni escandaloso. Puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hasta ahora todavía Cambiemos no tiene el quórum. ¿Por qué? Porque no está claro cuál va a ser el operativo de seguridad afuera y dentro del Congreso. ¿Por qué? Porque mañana a las 12 se está confirmado un paro de la CGT. ¿Por qué? Tenés que mirar dentro de segundos el programa entero. Empezamos y no paramos más. 20:49, 19:06 la temperatura. El gobierno se equivocó desde el principio hasta el final. Y mañana puede pasar cualquier cosa. Porque Cambiemos no tiene el quórum asegurado para aprobar la reforma previsional y porque el reemplazo de la policía de la ciudad por la gendarmería tampoco tiene, a priori, un resultado garantizado. Como si esto fuera poco, la CGT confirmó en las últimas horas un paro de actividades desde las 12 de mañana, 2 horas antes de la hora prevista para el inicio de la sesión. Espérame un minutito. Acá están Facundo Moyano. Facundo, buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo estás, Luis? José Luis Esper, un economista que sabe mucho de economista. Podés no pensar como él, pero discute y defiende sus ideas fuertemente. Lo mismo pasa con Daniel Arroyo. De acá vamos a salir sabiendo un poquito más que todo el ruido que hubo desde el jueves hasta ahora. Pero déjame que te muestre este video de un minutito, menos de un minutito, en el momento en que Moró insulta, yo creo, lo escuchamos varias veces, que le dice varias veces a Emilio Monzó, puto, 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 por un lado. Por el otro lado, Castañeto le manotea el micrófono para que no empiece la sesión. Y hay otro diputado, Horacio Pietragalla se llama, ¿no? Pietragalla, ex secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, que se roba una lapicera. Da risa, ¿no? O da tristeza. Pero impidieron el inicio de la sesión. Míralo y míralo con mucho detenimiento, como vamos a hacer todos ahora. Esto que ves son imágenes del pasado 14 de diciembre, en el recinto de la Cámara de Diputados, cuando se quería tratar la reforma previsional, se produce esta situación. Leopoldo Moró, diputado por Unidad Ciudadana, insulta en reiteradas ocasiones al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, quien se para de manera enérgica y le tira un manotazo al aire. Pero segundos después, en la misma secuencia, vemos a dos diputados del Frente para la Victoria. Por un lado, Carlos Castañeto, quien le quita el micrófono a Monzó, y por el otro, Horacio Pietragalla, que curiosamente se lleva la lapicera del presidente de la Cámara. Así como lo ves, así como escuchás. A ver, yo no sé si estamos en condiciones de pasarlo de nuevo más despacito todavía. Fue un verdadero bochorno,
y se lo digo a la gente del gobierno, a la gente de Cambiemos y también a la gente de la oposición, sobre todo los violentos, un verdadero bochorno. Afuera era un escándalo. Ya les voy a explicar por qué era un escándalo. Adentro, Emilio Monzó estaba fuera de sus casillas. No lo justifico, pero Moró le gritaba, bueno, lo que ya te repetí, puto, puto, puto. Algunos dicen, hijo de... Se paró, tiró un manotazo. Y a la vez, Castañeto, un exfuncionario del gobierno kirchnerista y ahora diputado, le saca el micrófono para sesionar, que es el instrumento para sesionar que tiene el presidente. Y el otro diputado le manotea la lapicera. No sé, ¿se puede poner en cámara lenta? No. Bueno, entonces, por favor, mírenlo otra vez. Esto que ves son imágenes del pasado 14 de diciembre, en el recinto de la Cámara de Diputados, cuando se quería tratar la reforma previsional, se produce esta situación. Leopoldo Moró, diputado por Unidad Ciudadana, insulta en reiteradas ocasiones al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, quien se para de manera enérgica y le tira un manotazo al aire. Pero segundos después, en la misma secuencia, vemos a dos diputados del Frente para la Victoria. Por un lado, Carlos Castañeto, quien le quita el micrófono a Monzó, y por el otro, Horacio Pietragala, que curiosamente se lleva la lapicera del presidente de la Cámara. Así como lo ves, así como escuchás. Qué vergüenza. ¿Y cómo se llegó a esta situación? La mayor parte de la responsabilidad la tiene el gobierno. Repito, la mayor parte de la responsabilidad la tiene el gobierno. El anuncio del bono compensatorio para las jubilaciones de hasta 10.000 pesos que se hizo en el recinto demuestra lo que veníamos diciendo desde el principio. Nosotros y un montón de periodistas más y de analistas más. Por más que lo quisieron disimular, la reforma previsional era y sigue siendo una quita de dinero constante y sonante a los jubilados. Voy de nuevo, una quita de dinero constante y sonante a los jubilados. A los jubilados, a los pensionados y a los beneficiarios de la asignación por hijo. ¿Por qué el gobierno lo hizo de manera tan improvisada? Y brutal, diría yo. O vertiginosa. Porque pensaron que la protesta y el rechazo al proyecto de ley solo estaba instalado en el círculo rojo y no en la mayoría de la sociedad. Error. Grave error. Es necesario analizar primero el comportamiento del gobierno para que no se vuelva a repetir, porque mañana, insisto, no está nada asegurado. Y empiezo. No puede el presidente intentar que un asunto tan complejo y sensible sea aprobado como si el Congreso fuera una escribanía. Igual que hacían Néstor y Cristina cuando gobernaban. No lo puede hacer. Cambiemos. Si dice que quiere cambiar de veras, no puede hacer eso. No puede el gobierno enviar a Gendarmería para contener a los violentos, porque esa decisión puede terminar en ese contexto en una catástrofe, con varios muertos incluidos. Lo voy a poner de otra manera. Un milagro que no hubiera habido un muerto el jueves pasado. No puede el gobierno amenazar con un decreto porque eso es autoritarismo puro. Es lo mismo que se le reprocha, y con razón, al gobierno anterior. Es lo mismo por lo que mucha gente no votó al gobierno anterior. El gobierno, este gobierno, el que acaba de ganar las elecciones hace 2 meses, tiene que explicar con tiempo y dedicación cuál es la verdadera razón por la que impulsa este cambio en el sistema previsional. Yo recién le decía a José Luis Esper, acá me trajo su libro, La Argentina Devorada, se lo recomiendo, ¿eh? Tiene mucho que ver con esto que estamos discutiendo hoy acá. Yo le comentaba a José Luis Esper que como no soy un economista y soy periodista, ¿qué hago? Lo que a veces Facundo Moyano nos pide a muchos periodistas. Busco la información, chequeo, tacho los números que me dan, los corrijo. Bueno, yo recibí la información sobre la reforma previsional
casi completa, compleja es, horas antes del debate. Horas antes del debate. Yo no me creo nadie especial, pero si yo, que estoy todo el día trabajando con información, lo recibo horas antes del debate, quiere decir que o no lo querían decir o no lo podían explicar. Así todo, después de hablar con ministros, secretarios de Estado, altísima fuente del gobierno, nadie me pudo explicar por qué era necesario realizar el famoso empalme que le hacía perder a cada jubilado durante 2008, promedio, el equivalente a un mes de pago. 2018, sí, el año que viene. Dije 2008, perdón, 2018. Gracias por corregirme. El año que viene. Un mes entero de jubilación. Pero además yo tengo una noticia no muy linda para decirles. El presidente cree que si esta reforma no se aprueba, no solamente va a explotar el sistema previsional, sino toda la economía. Voy de nuevo, no solamente va a explotar el sistema previsional, dice el presidente, sino toda la economía. Y no como 2001, cuyas causas fueron, entre otras, financieras, sino con problemas de la economía estructurales. El presidente a su mesa chica se lo explicó así. Yo antes les quiero advertir. Esto que les voy a decir está plagado de números. Lo voy a explicar sencillamente, pero te pido que te tomes el trabajo de comprenderlo. Porque seguramente va a ser más sencillo de entender que todo este ruido que sucedió desde el jueves hasta ahora. El gasto social representa en Argentina el 76% de todo el gasto del Estado. 76%, queda un 24% y ahora te voy a decir para qué. El 57% de ese 76% de ese gasto social lo consume la llamada seguridad social, los jubilados y otros. El resto, es decir, el 19% de diferencia entre el 76% y el 57% corresponde a gastos de educación, 8,1%, salud, 4,3%, promoción social, 2,3% y vivienda y agua, 2,2%. Lo que queda del presupuesto, total, lo que recauda el Estado, es decir, apenas el 24% del total, porque recordás que te dije que el 76% se lo llevaba el gasto social, se usa para pagar las obras públicas, los subsidios a la energía y el transporte y los salarios, las remuneraciones de toda la Administración Nacional. Vos me decís, ¿cuántos números, Majul? ¿Qué quiere decir esto? Seguramente me va a ayudar José Luis Esper, Daniel Arroyo, Facundo, que maneja muchos números, a interpretar. Según el gobierno, lo que quiere decir esto es que el gasto social, cuyo núcleo duro es el sistema previsional, está creciendo de manera exponencial. Exponencial y descontrolada, como si fuera una bola de nieve incontrolable. Y se está comiendo todo el presupuesto. Y lo peor, que este enorme gasto está siendo financiado no con recursos genuinos del Estado, de gente que trabaja y paga sus impuestos, sino con puro déficit. ¿Se entiende hasta acá? Además, según el presidente y su mesa chica, dice que si a esta bola de nieve no se la empieza a desindexar, espero que este concepto se entienda, de manera escalonada, gradual, la economía, toda la economía va a estallar. ¿Entienden lo que puede estar pasando? ¿Es cierto lo que piensa Macri? Bueno, según las planillas que me mostraron y en análisis que me hicieron, desde el punto de vista de la pura lógica económica, sí. Sí. Porque desde 2010 a 2015, el promedio del gasto en seguridad social representó el 44% de todo el presupuesto. Voy de nuevo. 2010, 2015, todo el gasto en seguridad social, el 40 y pico por ciento de todo el presupuesto. Pero en 2016, 2 años después, ya había trepado al 48%. Y cuando termine este año, dentro de un ratito, se va a elevar al 54%. ¿Ves cómo sube la raya y se va comiendo el presupuesto nacional?
Claro, son los saberes de los jubilados. Pero ¿quiénes serían los culpables de semejante desbarajuste? Porque acá dejan una bomba de tiempo. El que diga que no está mintiendo. Según el gobierno, Cristina Fernández y sus ministros, porque incorporó al sistema de manera irresponsable a 4 millones de jubilados, los llamados jubilados de la moratoria, que no hicieron los aportes, pero igual reciben beneficios. Yo sé que acá se va a discutir algo interesantísimo. Che, pero no hicieron los aportes porque los empleadores los empresarios le pagaban en negro. Puede ser, pero los aportes no se hicieron. Y el sistema no se completó, ni se saneó. Y además yo les recomiendo que lean una entrevista que le hicieron hoy a Lieto Guadaño en Clarín, cuando dice Guadañi, la cantidad de jubilaciones que le dieron a señoras bien, que tienen casas, estancias en las Patagonias, autos de alta gama y maridos que ganaban muy bien, pero que no tenían remuneración, se inscribieron en esa moratoria porque tiene más información y tiene más acceso a la información. No lo revisaron, no hicieron, como dice Mirta Tundis, el estudio socioambiental para ver si le correspondía o no le correspondía. ¿Y cuánto le cuesta al Estado semejante irresponsabilidad? Agárrense, los que conocen de cifras. 400.000 millones de pesos. Casi el 100% del déficit primario de toda la Argentina. Primario es porque es sin deudas, ¿eh? 400.000 millones de pesos. Por ahí después me va a corregir José Luis Esper, que tiene el número más fino. Pero no debo estar muy equivocado. ¿Y por qué cree el gobierno que esta reforma mejorará las cosas? Porque sostiene que la manera de calcular los aumentos jubilatorios de esta reforma los ubicaría esos aumentos por encima del costo de vida, pero al mismo tiempo no resultarían indexatorios. Es decir, pararían la bola de nieve, el déficit y la inflación, que es la madre de todas las batallas. Pero el gobierno tiene un problema todavía mayor y es político, no es lo que va a pasar mañana, que habría que ver qué es lo que pasa. Se lo digo, le hago una lista breve. El gobierno no cuenta con la garantía plena de los gobernadores que le prometieron que sus diputados lo iban a apoyar. No es plena, no lo sabe. Está ahí del quórum, pero todavía no lo tiene. El gobierno enfrenta una oposición fragmentada con una líder cada vez más radicalizada que está dispuesta a todo para no ir presa y evitar que sus hijos también sean detenidos. Mira el incentivo que tiene. O sea, no hay mayor incentivo que ese. Si tiene que incendiar todo, lo incendia. Una líder que corre a la CGT y al Frente Renovador, las corre políticamente por izquierda y a veces se lo lleva por delante. Yo sé que Facundo Moyano no le debe haber caído nada bien que se publicara la foto con Axel Kicillof. Y yo sé, porque me lo contaron quienes estaban ahí, que él no se estaba riendo, le estaba reclamando, no lo va a reconocer porque es una cuestión privada, a Kicillof, que no hicieran siempre una de más, porque estaban cantando que no tiene el quórum, etcétera, etcétera. Pero yo lo voy a hablar con él. Esa foto no sé si le hace bien a Facundo Moyano. Pero el que tiene el verdadero problema es el gobierno, que se equivocó y se equivocó fuerte. El gobierno convive con Elisa Carrió, quien por momentos ayuda a sacar las papas del fuego y por momentos impone sus propias ideas, distintas a la del gobierno, lo que coloca al presidente a Cambiemos en una posición por lo menos incómoda. Por encima de esos problemas políticos, el gobierno tiene otro problema de fondo. No consigue aprobar las reformas mínimas y son mínimas comparadas con los serios cambios estructurales que tiene que hacer. Eso seguramente se va a ocupar José Luis Espert. Para transformar a la Argentina en un país normal, lo de la reforma previsional es una cosita chiquita así. ¿Y para eso qué necesita? 20 diputados más. Y hoy no los tiene. Grave problema político. Se lo voy a preguntar después al jefe de gabinete, quien creo que ya está en los estudios de la cornisa. Repito, mañana puede pasar cualquier cosa. Y no lo digo en tono catastrófico o dramático. Dentro y fuera del Congreso. A ver, ¿por qué? Ustedes vieron las imágenes. Ahora cuando termine se las voy a mostrar de nuevo, así me pongo a charlar con ellos. Me da tiempo para sentarme. La misma imagen que pusimos al principio. Porque si de nuevo Leopoldo Moró, yo estoy hablando en radio La Red con Leopoldo Moró y me decía, lo desafío
a que usted me diga que yo le manoteé el micrófono. Y es cierto, no le manoteó el micrófono, lo reputió de arriba abajo a Emilio Monzó. No sé, es un equivalente, pequeña diferencia. Porque yo no estoy seguro que Leopoldo Moró se le ocurra otra vez trepar hasta la presidencia de la Cámara e insultar a Emilio Monzó. Mientras un colega suyo, ahí Castañeto, manotea el micrófono y otro le roba la lapicera. Porque la verdad es que no hay nadie que lo pueda impedir. ¿Vos sabés que está prohibida la presencia de cualquier fuerza de seguridad en el recinto? Ni un policía puede haber en el recinto. ¿Y quién se lo va a impedir? Si creen que mañana puede alcanzarse el quórum. Y tampoco nadie podrá impedir que diputados como Máximo Kirchner, Andrés Larroque y Mayra Mendoza, y esto no es justificar la agresión que recibieron, ¿eh? Pero ellos tres, entre otros los que yo vi, armen un scrum para desplazar a los policías, bueno, los gendarmes en ese momento, de las vallas y así permitir que los manifestantes violentos ingresen al Parlamento, porque se iban de las vallas sosteniendo el scrum y dejaban las vallas libres. Violencia, violencia política. Después no sé qué hará la justicia, pero eso es violencia política. Porque según me informan, podían entrar y salir, no es que no lo dejaban entrar. El jueves, Carrió ayudó a evitar que legisladores al borde del sistema se llevaran todo puesto. Ahora ella misma y el propio Macri están convencidos, y lo están diciendo en las negociaciones, de que hay un intento de golpe en ciernes. Yo no lo sé, es lo que están analizando ellos. Y que por eso es imprescindible aprobar la reforma jubilatoria. Yo no sé si mañana la van a aprobar o no. Ojalá nadie esté pensando de verdad en voltear a un presidente elegido y con la confianza ratificada hace apenas 2 meses. Que se equivoca mucho, pero mucho. Pero ojalá que nadie esté pensando en eso. No quiero poner el disparador largo de lo que pasó durante toda la semana. Poneme de nuevo el video breve que demuestra esa violencia política en la misma presidencia de la Cámara de Diputados. Ahora. Esto que ves son imágenes del pasado 14 de diciembre, en el recinto de la Cámara de Diputados, cuando se quería tratar la reforma previsional, se produce esta situación. Leopoldo Moró, diputado por Unidad Ciudadana, insulta en reiteradas ocasiones al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, quien se para de manera enérgica y le tira un manotazo al aire. Pero segundos después, en la misma secuencia, vemos a 2 diputados del Frente para la Victoria. Por un lado, Carlos Castañeto, quien le quita el micrófono a Monzó, y por el otro, Horacio Pietragala, que curiosamente se lleva la lapicera del presidente de la Cámara. Así como lo ves, así como escuchás. Bueno, durante unos minutos vamos a tratar de analizar Acá hay 3 personas que yo respeto, que son maduras, inteligentes y que tienen miradas diferentes. Bueno, Arroyo y Moyano pertenecen al Frente Renovador, pero aún así tienen su propia mirada de lo que pasó. Facundo, la primera pregunta. No por vos, no es personal. ¿No estás un poco bochornado con todo lo que pasó? Sí, la verdad que es algo que no le es grato a nadie, ¿no? Estar con ese nivel de agresión verbal, físico, dentro del Congreso, dentro del recinto de diputados, así como afuera, ver cómo la opción del gobierno fue militarizar al Congreso, que hasta se nos dificultaba a los diputados la llegada, y esto es algo real que lo pueden decir todos los diputados. A mí me pasó, estuve 40 minutos para entrar, de un lado para el otro, vayas a 4 cuadras del Congreso. Y bueno, nada justifica la violencia. Perdón, Facundo, ¿se le dificultaba o algunos lo que hacían era...? Porque algunos entraron y salieron, me dijeron. Yo vi a algunos entrar y salir. Cuando estaban adentro, sí, pero para llegar, a mí particularmente, de hecho, fui y la gente que estaba afuera me vio que fui, caminé 2 cuadras, quise entrar de nuevo, me mandaron para otro lado. Y bueno, después, por supuesto, con los asesores no podían entrar. Pero más allá de eso, creo que fue todo mal concebido desde el principio por el gobierno, así como vos dijiste en tu columna, que el gobierno es el gran responsable y siempre lo va a hacer porque tiene las herramientas institucionales del poder.
el hecho de que se trate con tanta urgencia, el hecho de que se oculte la verdadera razón por la cual se quería aprobar esta reforma previsional, que era un ahorro. Por eso yo les dije cuando se trató en la reunión de comisión conjunta, es que por lo menos sean sinceros, así como lo fue Patricia Bullrich en el año 2000, cuando toma la decisión de bajar el 13% a los jubilados, dijo, tenemos que tomar esta medida durísima. Esa sinceridad hubiera evitado tal vez toda esta cosa de que hasta último momento, y hoy en día seguramente el jefe de gabinete, ayer escuchaba a otro funcionario en algún canal de televisión, que siguen diciendo que esto es algo que beneficia o que va a beneficiar a los jubilados. Realmente es algo que tendrían que rever. ¿Por qué se llegó a esto, José Luis? ¿Y Económicamente quiénes son los hablando, ¿no? responsables? Económicamente y políticamente, sí. ¿Y quiénes son los responsables? A ver, como además de economista, pero más que nada como economista soy un ciudadano más, la verdad que lo de la sesión del otro día me pareció bochornoso, deleznable. Pero bueno, el kirchnerismo es esto, ¿no? Es la miseria. Económicamente hablando, a ver, yo te diría, para hacerla larga de un tema corto, para hacerla corta de un tema largo, sí. A ver, Argentina hace 70 años que va para atrás, o sea, y esto que está pasando ahora lo hemos discutido 10 trillones de veces en el último medio siglo. O sea, por acción o omisión, esta es una sociedad que ha decidido tener un Estado gigantesco, que hace que el fiambrero, el colectivero, el pyme, la no pyme, la gente de a pie, sea prácticamente un esclavo pagando impuestos durante todo el año contra nada. Vos tenés al gobierno nacional, como vos mostrás bien en la placa, donde ya 2/3 del gasto es gasto de tipo social. Y tenés a las provincias, que están excluidas de ese número. A ver, la Nación gasta este año 2.2 billones de pesos. O sea, estamos hablando de 2.2 y 12 ceros. Y las provincias gastan un número parecido. Nada más que la Nación se hace cargo de todo el gasto social y la deuda pública, y las provincias, eso 60%, 55% es todo salario, el desempleo encubierto. Entonces, la sociedad argentina ha decidido tener un Estado donde la mitad lo gasta la Nación, un poco más ahora, en subsidios sociales, más la seguridad social, y las provincias en empleo. Bueno, es una decisión del país, es absolutamente equivocada a la luz de los resultados. Ahora, hablemos de lo de Macri, hablemos de esto. A ver, el sistema de seguridad social tiene un agujero fiscal de cerca de 300.000 millones de pesos. Bueno, Dicen 400. Bueno, tomemos tu número, 400.000 millones de pesos. Entonces, que la gente sepa que eso es o más inflación o más deuda. O sea, algo tenés que hacer con eso. Podemos discutir qué no hacemos o qué sí hacemos, pero no podemos discutir que no hacemos nada, porque eso trae consecuencias. O sea, independientemente de lo que uno diga, no quiero esto, sí quiero lo otro, algo ocurre con esos 400.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo se llegó a esto? En primer lugar, recordemos la historia, porque a nosotros nos pasa lo que nos pasa, porque no aprendemos nunca. En el 2008, cuando los dementes del kirchnerismo decidieron eliminar el sistema privado de capitalización que había, el sistema estaba equilibrado. Sí, José Luis, te voy a pedir un favor. Mira, yo tengo muchas críticas sobre el kirchnerismo. Si le decís dementes a todos, sí, es como que le está faltando... No, pero perdóname. En el 2008, este es un sistema. No, está bien, pero trae consecuencias. Sacale el trae cosa consecuencias. Yo quisiera tener un debate en el político. 2008, en el 2008, sí, no, pero sé qué pasa. A la gente porque le estafás. Bueno, la estafaste. Pero si estuvimos gobernados por demente es porque es una sociedad que votamos la plata. Sí, bueno, Argentina está decirle enferma, ladrones. sin duda. Sí. Sin duda. Sin duda, ladrones, cree que le damos ladrones, listo. Bueno, no sé qué diferencia hay entre demente y ladrones, no, pero bueno. hay muchos, sí. Le robaste la plata que la gente estaba aportando ahí, con un sistema que estaba equilibrado. ¿En 2008 con qué? Con la reestatización de los fondos provisionales. Entonces el sistema estaba equilibrado ahí. Y después le agregaron 4 millones Después, claro, 2,5 millones de personas que nunca aportaron, más el fallo de la Corte, es importante recordarte, porque no solo le pusiste mucho gasto, este fue el kirchnerismo, sino que después la Corte Suprema, cuando le ordena al gobierno dejar de retener el 15% de coparticipación, ahí le sacaste otros 100.000 millones. Quiero y este gobierno le sacó le puso 100.000 millones más de gasto con la reparación histórica. O sea, no es broma esto cuesta plata. O sea, la reparación histórica para el 82%, lo que hizo en 2008 demagogia. Sí. Pongámosle
La reparación histórica es demagogia. Y los 4 millones También es demagogia. Es pura demagogia. Y A ver, podrías haberlo hecho todo de otra manera, no todo de golpe, la reparación histórica. Lo otro es injustificable, haber jubilado gente sin aportes. Así que llegaste a estos 300, 400 mil millones de déficit. Y eso, ahora le voy a preguntar también a Facundo, porque digo, hay que decir todo, Facundo. Y Daniel también, no quiero empezar así, pero los dirigentes honestos y sinceros dicen todo. La macana que se mandó el kirchnerismo, el gobierno anterior, porque si no, nadie es responsable de nada. Yo creo esto, básicamente. Los números que planteaste son claros. El tema más importante que tiene en Argentina es la seguridad social. Sí, pero explota. Tiene un problema serio. Nosotros tenemos 2 problemas serios. El Estado gasta más de lo que debería gastar, gasta más de lo que le entra, y el sistema de seguridad social está en crisis. Eso está claro. No solo abarca a los 17 millones de personas que están discutiendo ahora, asignación por hijo, pensiones y jubilados, sino al pibe de 25 años que hoy está trabajando y está aportando y después se va a jubilar. Ese hay que discutirlo de verdad. La Argentina tiene 35% de trabajo informal, una parte importante no aporta. En negro. No, pues no quiere, porque tiene hace changa, pero ya como puede. Hay que porque terminar hubo con evasión, por un lado. Hay que terminar con el trabajo en negro y yo me animaría a decirte, ustedes saben más que yo, que es tan estructural como la pobreza en la Argentina el trabajo en negro. No, Vos le tiran con todo y no, Exactamente. Y diría a priori que va a ser para peor en los próximos años porque no se va a crear empleo porque la tecnología va a reemplazar. Todo eso hay que hacerlo. Ahora el gobierno no está haciendo una reforma previsional. El gobierno hizo un acuerdo con las provincias para compensar parte de los problemas que tienen, un acuerdo con la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano Bonaerense, eso le dio 100.000 millones de pesos y dijo, ¿de dónde lo sacamos? De jubilados, de planes sociales. Pero a ver, y de seamos asignación sinceros, por ¿y hijo. cuál sería el problema si es así? Porque, digo, vos sos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Absolutamente. ¿Vos sos diputado por la provincia de Buenos Aires, Facundo? Y hace ¿Y no te falta parece bien que recupere No los por ese fondos que lado. necesitaba la provincia de Buenos Aires? No por ese lado, en este plano. La provincia de Buenos Aires, el 40% del país recibe el 20% de coparticipación. Tiene un problema, evidentemente. Muy gravísimo. Claramente. Ahora, hay que repensar el sistema de previsión social. Yo creo, mi opinión, y hay mucho para discutir, que tenemos que ir a un ingreso universal ciudadano, que no hay otra manera en Argentina porque el nivel de trabajo informal va a ser más alto en los próximos tiempos. Que hay que redefinir el tema del trabajo informal y cómo hacer un empalme con el trabajo formal. Que hay que definir a qué tributamos, qué sectores hay que tributar y qué no. Todo eso es una reforma previsional que hay que hacerla seriamente. No se está haciendo la reforma previsional, se está buscando de dónde sacar plata para compensar lo que falta. Facundo, ¿qué decís vos de estos números y propuestas que estamos tirando acá? No, lo que recién decía con precisión Daniel Arroyo es lo que está haciendo el gobierno, lo que le pedimos nosotros cuando se trató en comisión, de que tenían que ser sinceros. Acá no hay otra cosa. O sea, lo que más molesta es el cinismo, el engaño, de que digan que es un beneficio para los jubilados. Y después, por supuesto, no estoy de ninguna manera de acuerdo que esos recursos se saquen de los sectores más débiles, ¿no? Los destinatarios de la asignación universal por hijo. Está bien, ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde lo sacamos? Bueno, hay rentas. Cuando nosotros planteamos el proyecto de ganancias, ir con la renta minera, ir en serio por la renta financiera, digo, ahora algunas modificaciones yo quiero hicieron. discutir el tema, está buenísimo lo que plantea, porque yo cada vez que nombran esto, yo voy, ¿no? Entonces voy al sector de la minería. Entonces empiezo a preguntar en el sector de la minería y resulta que la minería, por ejemplo, en una provincia como San Juan, no es minería, es economía regional y hace vivir a toda una provincia. No hay duda. Y además, vos le cobrás un súper impuesto a la minera. Ponele que yo estoy de acuerdo también, sobre todo a las que contaminan y a las que, aunque son dos discusiones diferentes. Y con ese súper impuesto que le cobrás a la minera, ¿sacás este déficit de 400.000, 200.000 o 100.000 millones de pesos? No, con 50. No. Pero hay un tema de perdón, poder. porque acá hay un tema No, y sí. que para mí, No. para ser muy concreto, en algo muy concreto de qué podrías hacer con esto. Yo creo que el gobierno, en esta quita que le hace a las jubilaciones, con esto de no reconocerle un trimestre, que es el último... Sí, el empalme. Yo creo que no lo ha hecho de manera deliberada para bajar el agujero del sistema. Lo han hecho de torpes, porque no se explica sino cómo este gobierno hizo la reparación histórica. Porque la reparación histórica que tenías que hacer sí o sí era pagar 100.000 millones de pesos para pagar los juicios que ya tenían sentencia firme. Ahora, dar 90.000 millones hacia adelante y todos los años para evitar nuevos juicios es una cosa que le hizo el gobierno porque quiso. Entonces, a mí no me sirve. Bueno, pero está bien o está mal. Déjame Igualmente no decirte fueron- cuál es la no solución fueron que creo 100.000 que hay que millones. hacer. Espera, un La segundo. solución que creo que hay que Un hacer... segundo, José. ¿Cómo creo no que hay fueron que no fueron 100.000, los Espera, destinatarios. Hay que ir pero para si atrás, hay que ir para atrás. Pero acordemos con el el pacto número. fiscal. Hay que ir para atrás con el pacto fiscal. No le des esa plata a la provincia de Buenos Aires, no le saques los 20 puntos de ganancia para la seguridad social, dejalos ahí, dejá los 30 puntos adicionales de impuesto al cheque para la seguridad social, no hagas la reforma impositiva de Duhovne
y no hagas el pacto fiscal. No lo Ahora, hagas. yo me río porque ¿sabes ustedes qué son... pasa? Yo después No hay vino a manera, los si no hay programas más deuda, todos, pero- es más Yo deuda. digo, vienen los programas y dicen, igualmente, pero Luis, no, la provincia de Buenos Aires está quebrada, necesita... No, pero es así. Lo que pasa es que aquí hay que definir... Vos lo dijiste, Daniel, está quebrada la provincia de Buenos Aires. Está quebrada. El conurbano es una fábrica de pobres, de chicos que... Cuando arrancó fuman la paco, gobernadora dijo, recibe una provincia quebrada, y eso es cierto. Ahora, nosotros tenemos que definir nuestra estructura productiva. ¿En qué somos competitivos? Soja, minería, sector financiero, mundo del conocimiento. ¿Qué tenemos que cuidar porque es socialmente relevante? La industria textil tiene 20 problemas. En China o India alguien hace la ropa más barata acá, pero trabajan mujeres y jóvenes y hay 20% de desocupación. Es socialmente relevante. ¿Qué tenemos para que trabaje un pibe sin secundaria completa? Que la mitad de los pibes no tienen secundaria completa, creo yo, obra pública de pico y pala. Si uno define las cadenas, Bueno, pero, define ahí... Pero la obra cuestión pública de tributaria. pico y pala es específicamente lo que dice que el gobierno de la provincia va a hacer cuando le ingresen estos fondos. Bueno, digo, es hasta como acá todo que... eso es teoría. Lo que es importante es, también esto es una sábana corta y yo lo entiendo. El gobierno con la reforma tributaria dice, los que ganan hasta 12.000 pesos quitamos los aportes patronales. Entiendo que quiere blanquear la gente. Ahora desfinancia el ANSES porque le está sacando aportes que van Está al bien. ANSES. Ahora, Facundo, primero, vos me hablabas de 100.000 millones de pesos, ¿con qué? Sí, con respecto a la reparación histórica, era lo que se tenía pensado y lo que anunciaron los funcionarios del gobierno. Pero bueno, según lo que titula hoy La Nación, el recorte de jubilaciones duplicará lo que se pagó por la reparación histórica. E inclusive después el dato que tira el periodista Gabriel Sued es de 36.531 millones de pesos, es en concepto Está de la bien. reparación histórica. Ahora, Facundo, por lo tanto, es mucho más lo que ahora se ahorra el Estado, Que es lo más que- del doble de lo que se pagó con la reparación quiero histórica. preguntar, ¿el Y por bono otra parte, sí, el gobierno habla de que extendió el beneficio de la asignación universal por hijo, que es una medida que nosotros, por supuesto, avalamos, apoyamos, porque nos parece que los hijos de los monotributistas también tienen que ser destinatarios de eso, ¿no? Ahora, la realidad es que eso también aumentó el gasto. O sea, si después tenían pensado... Ah, no, Facundo, para. No, que no. vos me digas, No, no. Que vos me digas que está bien que hayan aumentado la asignación por hijo y que No. me lo decís, me corres por... No, corres pero al yo voy gobierno en por contra de izquierda o los por argumentos derecha, de ellos. y Se aumenta quejan- el gasto. No, pero entonces, pero no, ¿aumentamos pero voy en ¿corresponde que aumente la asignación por hijo o no? Para mí sí, pero digo, voy en contra de lo que ellos argumentan. O sea, aumentaron el gasto y ahora se quejan y lo recortan de nuevo. Entonces es bastante contradictorio. Así ¿Es un recorte de gasto? Así como también. Yo creo que el trimestre que se come en eso es de torpeza. Es recorte. Sí, pero es torpeza a mí, para mí. Alcanza no, con- no, no es de Mirá, torpe, es intencional. si no fuera- y por si otra no fuera parte, digo, intencional- Espera, déjalo terminar, Facundo, por favor. y por otra parte, digo, no, para mí no es de torpe, por eso están tan ansiosos y ¿Por qué lo intentan hacen, justificar decís tanto. vos? Y porque tienen necesidad de ahorro y tienen que repartir el dinero a las provincias. Por otra parte, cuando Pero está mal que repartan el dinero en la provincia. Sí, pero no a partir de los jubilados. Entonces yo lo que digo, ¿vos te acordás cuando se votó el 82% móvil? ¿Cuál era el argumento del diputado Triaca, por ejemplo, que fue a la reunión de comisión a defender esto? Perdón, cuando Cristina dijo es una ley de quiebra, Claro. voy a rechazar el 82% de Cuando la móvil. vetó. Sí. Y lo ¿Cuál vetó. era el argumento? No recuerdo. No, el argumento que había que beneficiar a los jubilados, que no se podía, el mismo argumento que estamos sosteniendo nosotros, lo sostenían ellos en su momento, y el argumento de Cristina era el mismo argumento que tiene el gobierno hoy. Entonces, eso es de lo que hablo de la contradicción. El segundo argumento por el cual, que dicho sea de paso, además el gobierno tiene un punto a favor que es cierto que hay una quita inicial en los saberes porque hay un trimestre que se lo comen, pero no es obvio que hacia adelante eso no se dé vuelta, pero eso es otro tema. No es- bueno, depende de la inflación. Déjame decirte Sí. otra cosa, ¿sabes por qué yo creo que es de torpe que lo hacen? Porque si fuera deliberado hacia adelante, le seguirían sacando recursos al sistema. Claro. Sin embargo, el gobierno, ¿qué dice? Hace una reforma impositiva donde ponen el impuesto al cheque que financia el sistema hoy como pago a cuenta de ganancia. Ergo es un impuesto que va a desaparecer como impuesto, que es un recurso del sistema. Entonces, preocupado por eso, ¿qué hace el gobierno? En lugar de ajustar haberes previsionales, como hace la ley actual, la de 2009, por la evolución de la recaudación del sistema, lo hace por inflación. Si no le importaran de manera deliberada a los abuelos, pero no cambiarían la fórmula. Hacia adelante, dada la reforma impositiva, la fórmula de ajustar haberes por la inflación y no por la recaudación, teóricamente es para no... Te van a retar tus amigos No, no, pero liberalotes. otra dice, cosa. lo estás defendiendo a Macri. No, justamente, como yo estoy afuera de toda política, yo puedo ver las cosas con objetividad que está adentro no la ve. Ok. Entonces te digo, el gobierno hacia adelante, cuidado, es falso lo que dice Macri, que si esto no sale el país explota. Esto es una reforma, tomado todo el combo, la reforma fiscal, el pacto Tributario. fiscal, es para darle plata a la provincia de Buenos Aires pensando en 2019. Facundo, ¿el bono alcanza?
No alcanza para nada. Son 100.000 millones contra 4.000. Aparte, solamente lo cobran 10 millones de los 17 millones que hay que van a ser los perjudicados por el cambio de la fórmula. Quedan afuera los abuelos por encima de 10.000 pesos, quedan por fuera los destinatarios de las asignaciones familiares, o sea que sus padres tienen un salario formal. Y la verdad que es el 10% de lo que perdería, por ejemplo, un jubilado durante todo el 2018. ¿Alcanza? No, yo creo que no alcanza y que hay un problema serio con los jubilados, pero casi diría más grave con los chicos. Si uno de cada 2 chicos es pobre, son esos los chicos que están cobrando la asignación universal por hijo, no hay duda en Argentina. Hoy lo dijo también Alito Guadagni. Ahí es una el locura. problema, los abuelos de la Argentina están, en términos proporcionales, mucho mejor que los chicos. Bueno, la mitad de los según el INDEC, pero digo, la mitad de los el chicos estrato son con pobres. menos pobres es el de los jubilados. Según el INDEC, Digo, pero no el de Cristina. para dejar ¿Cómo les claro. trato con menos pobres? ¿Les trato Los chicos entre 0 y 14 años, la mitad son pobres, los chicos. Lo que quiero los decirte, abuelos no. para poner en el tema de chicos, que yo creo que es, si vos le complicás la vida a esa mitad de los chicos que son pobres, vas complicando a las futuras generaciones. Nosotros ya estamos en una tercera generación de exclusión. Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Ya estamos en 3 generaciones. Esta cuarta generación son estos chicos. Y es un desastre. Digo, le estamos pifiando. Yo creo que el gobierno, me parece a mí humildemente, debería retirar el proyecto y presentar un proyecto serio de reforma previsional que hay que hacerlo. ¿Cuál sería el Pero no sé. proyecto serio? Porque dame 2 puntos. 2 puntos, un ingreso universal base. Hay que hacer eso. Un Porque ingreso Argentina, universal base para todos. sí, porque Ok. la Argentina no va a tener trabajo para todo el mundo. Bueno. Después, rearmar un empalme con lo que tiene que ver con el mercado laboral informal, con el 35% informal, y definir qué cadenas productivas nosotros vamos a proteger y cobrar menos impuestos y cuáles no. Está Para bien. mí es eso. Daniel, yo no necesito pedirte nada porque vos sos un hombre, yo te conozco hace mucho tiempo, sos un hombre no violento, pacífico, no te montás de ninguna... Mañana va a ser un día clave. Yo espero que vos y todos tus compañeros de bancada y que todos los diputados estén a la altura de las circunstancias. Es lo que espero. Vamos a hacerlo de manera muy pacífica, planteando nuestra postura. Sí, por supuesto. Y esperando y que no se además, apruebe la ley. sentado, ¿no? Dando quórum también, sentado. No, yo sí creo eso, que el no dar quórum es realmente un instrumento. Nosotros no vamos a dar quórum, excepto que el gobierno lo consiga, en cuyo caso vamos a Aunque ir... sea y vamos a finito, votar. aunque sea finito. Sí, pero el punto clave acá es, estamos discutiendo los próximos 20 años de Argentina. Sí, ¿no? está No sé- bien. pero Daniel, pero yo vi, mira, para dejarla la vi claro. a la diputada Graciela Camaño, a quien respeto, hablando y levantando la cola de la... Porque es evidente. Para no dar quórum. Pero porque es Ay, no me- evidente, bueno, pero fue yo un digo quórum lo que... dudoso, fue un quórum dudoso. Lo puedo decir al revés también. Sí, fue un quórum dudoso porque el gobierno se equivocó, Bueno, planteó las cosas entonces mal, hay que hacerlo lo quiso hacer seriamente. con force, pero esto no me gusta y lo voy a decir. Hay que hacerlo Frente. seriamente. Ahora, lo último que digo es Sí, por favor. arrancar diciendo es inflación. Después dijo uno, inflación un poquito más, 5% de crecimiento. Después vino otro y dijo 30% del RIPTE, que son los salarios. Viene otro y dice el bono. No es serio, no están haciendo una reforma seria. Tenés razón, en ese sentido no es serio. Facundo, yo sé que así no se hace política, pero la foto al lado de Kicillof y todo eso, sabés que te perjudica. Mirá, ¿no? escuchame una cosa, Luis. Perdóname que te tutee. No, sí. Nos tuteamos nosotros. Basta de hacer política con foto. Basta de la chicana de todo lo que se opone, llevarlo al kirchnerismo. A mí me insultaron en el año 2014, adentro y fuera del recinto, por criticar las políticas económicas de Kicillof. Sí, lo sé. Entonces no me van a venir a correr con una foto con Kicillof, porque yo puedo acordar en determinada medida del gobierno, determinado proyecto, con cualquier diputado. Cuando apoyo una ley del gobierno, muchos me tratan de macrista. Yo no soy ni macrista ni soy kirchnerista, soy peronista y sé lo que voto y sé lo que hago y estoy en contra de que le recorten el sueldo a los jubilados. Entonces, basta Está de bien. la estrategia de Marcos Peña, basta de la estrategia de Mazot de cada vez que hay oposición. Llevarnos al kirchnerismo, porque yo no soy kirchnerista. Facundo, Y por otra sí. parte, digo, el gobierno ha logrado todo lo que quiso. Nunca nadie le dijo, no. La única vez que se sancionó una ley que al gobierno no le gustó, Macri la vetó, que fue la ley antidespido. Después, nosotros como fuerza política apoyamos todo, corregimos un montón de cosas. No se le hizo ningún paro. Al kirchnerismo se le hacían paros por ganancias. A este gobierno no se le hizo paro. Entonces, que no se quejen. Que no apelen al mismo argumento que apelaba el kirchnerismo, porque a mí también me trataron de golpista, de desestabilizador cuando protestaba o cuando me ponía algo. Que no apelen, porque acá no hay un clima de desestabilización. Te voy a ver mañana en Diputados, ¿no? Por supuesto, Te voy a estar. ver
no sé si dando quórum, pero vas a dar el Voy a debate. estar debatiendo y voy a utilizar Sí. la herramienta democrática y reglamentaria de no dar quórum, así como lo hizo el PRO cuando era oposición. Bueno, yo te pido, por favor, que si hay escaramuza y violenta, estés lejos de ahí. A todos no le pido, estuve, a no todos estuve se lo cerca pido. de ningún tipo de, Bueno, de hecho de violencia. Te lo vuelvo a pedir y te agradezco profundamente que hayas estado acá. Gracias a vos, Luis. Les agradezco a los tres. Gracias. Ha sido un debate, me parece, bastante esclarecedor y apasionante. Antes de hablar con Marcos Peña, nosotros vamos a introducir un tema que es extraño y novedoso. ¿Se acuerdan de RAM y todo lo que se supone que es RAM? Bueno, en Santiago del Estero hay un movimiento, yo no me atrevería a decirlo que es paralelo, pero tiene características bastante parecidas. Y atención, porque está creciendo exponencialmente, de la misma manera que el gasto social, como lo planteamos antes. Hugo Machiavelli, buenas noches. Buenas noches, exactamente. Eso es lo que denuncian los habitantes de Santiago del Estero, que con violencia este grupo llamado Mocase, que empezó bien para defender a los pobladores de Santiago del Estero, hoy ocupa las tierras para alquilarlas y para venderlas. Un negocio que denuncian, reitero, los habitantes de Natuya. Hay escuchas, hay imágenes exclusivas e inéditas. Es un problema que para nosotros, que lo vemos desde acá, parecería que recién empieza. Mañana puede ser todavía peor, ¿eh? El Mocase. El movimiento de campesinos de Santiago del Estero nació para proteger los derechos de sus habitantes, pero con los años se fue transformando en una organización que ocupan y usurpan territorios para hacer negocios. Este es Oscar Quiroga y está señalado por manejar un ejército de campesinos para ocupar terrenos. Quiroga no vive en esta casilla de madera. Aquí atiende como representante del Mocase. Esta es la esposa de otro Quiroga. Ella también propone arrendar los campos usurpados. Todas personas que vienen tienen que conseguir como casa. En esta escucha telefónica, un hombre del Mocase hace alarde de su fuerza de choque y la utilización de armas de fuego. Se trajo 2 combis, ¿me entendés? Llenas, 2 combis nuevas, llenas de gente armada de Buenos Aires, el trastornado ese, más 6 camionetas también llenas de gente armada, eran como 70 tipos armados hasta los dientes en un campo y sacamos cagando de ahí. Todo lo que se dice el Mocase es cierto. No te lo vamos a contar todo, pero es cierto. Estamos en Añatuya, 200 kilómetros de la capital de Santiago del Estero. Aquí en los últimos tiempos se repite una situación que amenaza a los pobladores. Ellos denuncian que gente del Mocase, el movimiento de campesinos santiagueños, los amenazan y ocupan tierras para luego venderlas y alquilarlas. ¿Qué es el Mocase? Mocase es un grupo de choque que se dedica a la toma de tierras en condiciones, tierras que tienen dueños, tienen sus propietarios, incluso muchas veces tierras que se trabajan. Ellos simplemente las toman, se meten y bueno, ya te quitan el ingreso. Ingresan a la tierra y la ocupan y la manejan como quieren. Y al que no pertenece al Mocase es víctima del peor de los agravios, de las peores agresiones y hasta la privación de su propiedad. Entraron unas personas llamado el Mocase con los lugareños que me sacaron, que me decían que me iban a matar, que con el Mocase no se juega. ¿Que te iban a matar? ¿Por ¿sí? qué? ¿Qué querían? Y querían, no sé, en realidad el campo, me sacaron del campo, me puso un rifle abajo el brazo, que me iban a matar, que con el Mocase no se juega. ¿Un rifle te metieron? Un rifle ¿En dónde? Aquí. Los Tonani tienen 8 denuncias penales y 5 causas civiles por la ocupación de sus tierras. Pero nadie hace nada. ¿Usted usurparon parte de esta tierra? Sí. Todo lo que está de ahí para allá me usurparon todo. Estos campos, ahí usurparon 1.500 hectáreas de campo que estábamos trabajando. El Mocase apareció un día y nos dijeron que nos sacaron en forma violenta. ¿Quién armó esta división? No, esto lo han puesto ellos, una forma de decir de ahí para adelante no podemos pasar. Los denunciantes dicen que detrás de las tomas está Ángel Estrapazón, un hombre del Frente para la Victoria que agita en la Universidad Campesina de Santiago las ocupaciones de territorios. Estrapazón, el referente más importante del Mocase, estuvo preso en 2004 y fue denunciado por incendiar campos, quemar ganado y por amenazas.
En estas imágenes se observa a dos miembros del Mocase. Uno de ellos está armado con una carabina. El propietario denuncia la usurpación. Sí. La justicia le da la razón. Le da la razón, todo. Desalojan el campo. Desalojo con un oficial de justicia. Y lo manda usted como puestero, como exactamente, cuidador. Con 2 personas más que para trabajar en el campo. La policía estuvo por un tiempo ahí, o sea, un día habrá estado, un día la policía. Cae esta gente, que es del Mocase, que habrán sido 60 más o menos. ¿60? 60 personas armadas, con palos, escopeta, nos pegan, nos golpean. Es más, el golpe que tengo aquí en la cabeza es un garrotazo. Los damnificados los denuncian, pero ni la policía ni los jueces pueden hacer nada para ingresar a los territorios casi sagrados que controla aquí el Mocase. Pienso que apoyo deben tener, porque si no, no tendrían la estructura que tienen. Cuando se logran, las medidas no se cumplen. ¿Por qué? Porque no existe no hay apoyo al juez que la dispone. Cuando existe una medida cautelar en contra del Mocase, es imposible de cumplirla. La espada de la justicia no existe, no tiene fuerza. Es muy triste pensar en que después de 73 años de haber trabajado, criar los hijos y todo, uno tenga que pensar y que tenga que dejar todo, ¿no? No hay para agarrar y dejar las cosas así. No debería ser. Este no es el país que los abuelos, que mis viejos pensaron cuando vinieron para acá. Bueno, qué triste, ¿no? Un movimiento de gente que primero peleaba por su tierra, con buenas reivindicaciones contra los movimientos sojeros de grandes extensiones, y después terminaron haciendo negocios chiquitos, comercializando, alquilando, apretando gente. Y la política, en este caso el Frente para la Victoria, metida siempre de costado, ¿no? Qué tristeza. Enseguida vamos a hablar con el jefe de gabinete, Marcos Peña, muy esperada y mucha expectativa para ver qué va a pasar mañana. Yo digo que no sé si el quórum está asegurado y no se sabe qué va a pasar dentro y fuera del Congreso. Por eso vamos a hablar ahora con él. Bueno, gracias por venir en un momento político tan, para mí, fuerte como este, ¿no? Muy controvertido. Gracias por la invitación, como siempre. Yo, haciendo averiguaciones, no estoy seguro de que mañana se alcance el quórum y con toda sinceridad, Marcos, tampoco estoy seguro de que, no digo que haya peligro de gobernabilidad, pero que se garantice una seguridad que no genere ruido como lo que pasó el jueves. En primer lugar, el viernes hubo una manifestación muy clara del bloque peronista Argentina Federal, se llama, junto a nuestro interbloque Cambiemos, diciendo que apoyaban la ley y apoyaban el tratamiento de la sesión. Eso reúne claramente el número suficiente para un quórum, como lo hubo también el jueves. Y creemos que hay claramente una vocación mayoritaria de aprobar la ley, como lo hubo en el Senado, ¿no? Esto también es importante refrescar, que esto surge de los consensos básicos que plantea Mauricio Macri como presidente, genera también la posibilidad de un acuerdo muy importante, estructural, con los 23 gobernadores, solamente un gobernador no participó, y generó un conjunto de leyes que centralmente están puestas en un lugar, Luis, que es hacer más predecible y sostenible el desarrollo y el crecimiento de los argentinos hacia adelante. Se logró el quórum. ¿Se logró el quórum? Más o menos. Por 2 minutos, durante 2 veces por segundo, los diputados se paraban, se iban, los tenían que arrastrar. Bueno, porque hubo algo que no se había visto antes en la Cámara de Diputados, ustedes lo marcaban antes, ¿no? Un grado de violencia de los propios diputados, centralmente el kirchnerismo, no solamente el kirchnerismo, que buscaron agredir, amedrentar, amenazar, no solo al presidente de la Cámara, sino también a todos los diputados, centralmente los peronistas y otros que querían dar su apoyo y dar el tratamiento al debate, ni más ni menos para discutir, que es lo más importante en este caso. Incluso algunos que dieron el quórum que probablemente iban a votar en contra o se podían abstener. Pero bueno, eso que nosotros lo llamamos los piqueteros del recinto, que no se había visto hasta ahora, fue un acto de cobardía de los diputados del Frente para la Victoria, que supuestamente hemos escuchado muchas veces hablar de que venían a reivindicar el debate político. Nunca en nuestros 12 años de oposición, desmintiendo también a Facundo Moyano,
nosotros participamos en una acción de amenaza y de amedrentamiento en el recinto de los diputados que querían dar cuenta. Sí, porque por otra parte no hay seguridad en el recinto porque eso son las normas del recinto. Ahora, se lo llevaron por delante. Esto es lo que quiero decir. Yo creo que a veces se magnifican las fotos y hay que mirar las películas, Luis. Esto era la Argentina de hace 2 años. Estos señores gobernaban. Disculpe que lo interrumpa. La pregunta es, si lo hicieron el jueves, ¿qué garantiza que no lo hagan mañana? Pero me parece importante la película. La Argentina venía de un tiempo, de una prepotencia, una violencia y una mentira muchas veces del propio Estado, que en estos 2 años claramente la Argentina se ha ido alejando de eso. Hoy tenemos un Congreso que debate y dialoga, tenemos instituciones que funcionan, gobierno que pone la verdad sobre la mesa. Pues uno puede estar de acuerdo o no, pero claramente un respaldo de la sociedad hacia eso, como se vio en la elección hace 1 mes y medio. El episodio lamentable del jueves pasado, nosotros creemos que no se tiene por qué repetir el lunes. ¿Y qué le garantiza? Bueno, nunca hay una garantía. Nunca hay una garantía. Lo que hay es una claridad. Va a haber un paro. Van a cambiar la gendarmería por la policía. Pero primero, me parece clave en esto dejar muy claro nuestra postura a favor de la paz, la democracia y el diálogo. Y todos los actores políticos tienen que estar en esa misma actitud, entendiendo que la discusión acá ya no se trata, Luis, de si le gusta o más o menos tal proyecto, si tiene tal o cual mejora para esa discusión, sino si cree realmente que se debe debatir en la Cámara de Diputados, entendiendo que la herramienta del quórum es una herramienta que se debe ejercer fuera del recinto, no en el recinto. Nosotros estamos confiados en que hay una mayoría de la Cámara de Diputados que piensa así. Estamos confiados también que sobre todo una mayoría abrumadora de la sociedad está en contra de esa metodología de violencia también en las calles. Y nosotros lo que vamos a hacer, como también lo hicimos el jueves, es garantizar por la fuerza de seguridad que pueda convivir naturalmente cualquier protesta con el normal funcionamiento de las instituciones. Le voy a plantear ir por partes. Primero, no es importante lo que yo piense, pero le voy a decir lo mismo que dije en la editorial, por si usted no lo vio, para no ser hipócrita. Yo creo que el gobierno con esta propuesta se equivocó desde el principio hasta el final. Primero, porque no la explicó bien. Segundo, porque nunca la terminó de explicar. Y tercero, porque en esa explicación, por más que alguien pudiera interpretar, y yo quizás pueda interpretar que en el tiempo pueda llegarse a desindexarse la bola de nieve del gasto social y el gasto previsional, había una quita indudable y no decían claramente que había una quita. A ver, póngale el nombre que... No hay una quita. Luis, no hay una quita. En el empalme de marzo había una quita. Vamos al punto, después la parte del análisis, los errores, no errores, lo mismo que decimos siempre. Es una el que opinión. quiera gobierno infalible, de gente perfecta, que vote a otros. Nosotros no creemos. Pero espérame un segundito con eso. ¿No merecía una explicación más profunda el tema previsional que es de una sensibilidad? Quiero aprovechar estos minutos para darlo. Me parece para discutir. No, antes decía, ahora también. Es una discusión para otro momento, a mi entender. Pero es más compleja. Pero vamos a la discusión. Los jubilados el año próximo no van a tener quita. Los jubilados el año próximo van a crecer sus saberes por encima de la inflación en 5 puntos. En marzo sí. No, el año próximo. Bueno. La discusión del año próximo. Este es el primer dato central. ¿Por qué la discusión de marzo? Porque a partir de ahora la discusión semestral, de la actualización semestral, pasa a ser trimestral. Y esa discusión, en todo caso, es lo que se planteó con el bono, que permite hacer ese puente, sobre todo los sectores más vulnerables. Bueno, pero entonces si no había quita, ¿por qué plantear lo del bono? Porque no hay una pero quita, entonces, ¿por Luis. qué plantear lo del bono, Marcos? Porque fue un planteo, y ahí difiero enormemente también lo que decía Daniel Arroyo, la discusión de que es poco serio innovar o incorporar elementos. De eso se trata la construcción del debate político, de eso se trata construir mayorías. Creo que es de vuelta la idea, y hemos tenido muchos ejemplos con los masistas que han planteado debates y se han mejorado los proyectos, y nosotros no tenemos problema en esa discusión. Ahora, lo más importante es destacar de vuelta que este gobierno es un gobierno que ha trabajado para el cuidado de los jubilados, con la reparación histórica, donde más de 1 millón de jubilados está 34% arriba de lo que estaba cobrando sus saberes, con la pensión única para el adulto mayor, con el 82% móvil para la mínima de 30 años de aporte que estamos introduciendo en esta ley. Entonces, el dato central es la quita. Es una falacia en la discusión. Lo que está planteándose es que por primera vez... ¿Cómo define que el empalme deje a los jubilados en marzo con un alto porcentaje menos de lo que iban a recibir con el cálculo anterior?
Primero que el cálculo anterior es una discusión teórica, porque por el único país del mundo, con esas cosas únicas en el mundo que hacemos, donde la fórmula jubilatoria se ata a la recaudación. Bueno, se en votó un por ley. contexto, sí, Sí. nosotros estamos proponiendo otra ley. Sí, sí, está bien. En un contexto que esa discusión, primero, los hizo perder en el 2014 y el 2016. Es Segundo dato, nosotros estamos bajando impuestos, porque queremos bajar impuestos. Entonces no queremos atar más la jubilación a eso. Lo segundo, que por eso hablo del año, con el dato central, queremos que nunca más pierdan ante la inflación, por dos razones. Primero, porque estamos bajando la inflación, cosa que el gobierno anterior promovió y que se termina siendo el impuesto más perverso de los sectores vulnerables. Entonces, frente a eso, la integralidad de la discusión es la clave. Los jubilados y los pensionados, los beneficiarios de UH y los que reciben pensión por discapacidad, el año próximo, además de la recomposición que genera el atarlo a la inflación, van a recibir un bono que en muchos casos, además, se agrega al 82% móvil en los de la mínima. Déjeme porque me tiró una serie de datos y yo quiero desagregar algunos. Dale. Perdón. Primero, ¿por qué no haber empezado desde marzo? Sin esa... pasar de una manera de calcular a otra manera de calcular de marzo sin la pérdida de ese 8%, o 9 o 10, decían algunos, bueno, lo que sea. ¿Por qué no? Esa es la pregunta que le hago. Nosotros lo que estamos planteando, el año próximo, el 76% del presupuesto, 3 de cada 4 pesos van a la inversión social. En un país donde tenemos un altísimo nivel de cobertura, cosa que nos enorgullece, 98%, donde se incorporaron 4 millones de jubilados que no habían hecho aportes con la moratoria, y donde Una hoy, irresponsabilidad eso, ¿no? No lo juzgo, esa es una decisión de Estado. Yo sí lo juzgo. Bueno, pero yo lo que estoy diciendo es una decisión de Estado. Sí, pero esa decisión de Estado, ese sistema impositivo, previsional que tenemos hoy, la Argentina no lo puede pagar, ¿no? Lo paga más o menos la mitad con aportes de los trabajadores. Y el otro es déficit. Lo otro es con impuestos o con gasto público, que centralmente se banca con deuda. Entonces, lo que estamos haciendo también es no mentirle a la gente, hacer algo que, aún en ese contexto, está creciendo 5% en términos reales se calcula, en 2018, en todo 2018. Está bien. Creciendo. Ningún sector trabajadores de la Argentina en una paritaria va a tener una paritaria probablemente que crezca 5 puntos en términos reales. No lo hay. Es un cálculo. Bueno, la discusión de marzo, aislada de las demás discusiones, que de todas formas queda abstracta, porque el 75% de los jubilados van a cobrar ahora el bono. Entonces, la discusión de vuelta, si lo tendría que haber planteado antes, bueno, yo lo que quiero dejarle sobre todo tranquilidad que está mirando. Sí, está bien. Pero déjeme hablar de política, porque si no, no... Digo, primero, si ustedes plantean ahora el bono, o hubo una incorporación de un elemento nuevo, que es el bono, sin haber discutido en el recinto de la Cámara de Diputados, es porque está claro que era insuficiente. Eso, que el empalme generaba una quita o como quiera llamarle. Usted dice que no es el centro de la cuestión. Yo digo, bueno, se puede discutir, no es el centro de la cuestión. Los 4 millones, y esto sí yo lo quiero discutir, porque uno tiene que discutir el sistema. Yo soy una persona grande y quiero discutir lo que hicimos también hace unos años. Poner 4 millones de jubilados sin el correspondiente aporte, sin los correspondientes, es una responsabilidad para el sistema, porque eso también genera déficit. Y usted me corregirá, es lo que le pregunto ahora. También debe generar déficit el 82% de la famosa reparación histórica que ustedes plantearon dentro del sistema previsional. ¿Sí o no? Lo que nosotros creemos es que no puede haber injusticias dentro del sistema. El sistema se diseñó de tal manera, nosotros no podemos financiar el déficit estafando a los jubilados como hacía el gobierno anterior, no cobrando lo que les correspondía. Nosotros lo que estamos haciendo es llevando a la Argentina al equilibrio fiscal con este sistema previsional. Y estamos planteando una fórmula previsional que es sustentable y es justa para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo en el futuro, pero sobre todo lo más importante, para que no pierdan todo en un colapso económico, porque esto también es parte de la responsabilidad del pacto fiscal, entender que el equilibrio fiscal es algo que nos compete a todos. Bueno, ¿ustedes creen realmente que sí? A ver, ¿ustedes creen que si no se aprueba la reforma previsional, que viene atado, corríjame, a la reforma fiscal, tributaria, la reforma laboral va a quedar ahí, ¿no? Por ahora, bueno. Que esto va a generar un cimbronazo muy fuerte en la economía, que va a aumentar el déficit y que va a generar algo muy serio en la economía de la Argentina? Bueno, es que lo importante es entender que en este gradualismo en el que estamos, nosotros nos financiamos con ahorro del exterior, que es la deuda.
Eso surge a partir de la confianza que hay, que estamos aprendiendo y yendo por el camino de la responsabilidad. Cualquier señal que demos de que no aprendimos eso y que la demagogia y la mentira y el meter miedo a la gente, etcétera, prima sobre la cordura y la racionalidad, va a ser un daño para la economía. Usted dice que en este momento la Argentina le están prestando con un nivel de tasa y una generosidad que debe tener que ver con la liquidez de los mercados, pero también con lo mejor que está Argentina, ¿no? Y usted dice que si Argentina, que prometió cumplir con un déficit que iba a bajar de 4,1 a 3,1... Un punto por año, sí. Un punto por año. Sí. Si esto no se cumple, van a tener los préstamos van a ser más caros, la bona de nieve se va a hacer más importante y la economía va a colapsar. ¿Esto es lo que están planteando? No, y no es solamente por una herramienta u otra, sino por encontrar un camino de acuerdo grande para ir hacia la responsabilidad fiscal. Marcos, jefe de gabinete, ¿qué le dice a los que dicen que esta reforma previsional es sencillamente para darle más fondos a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires? Qué falso, qué falso. Primero, y esto es un tema muy importante que se planteó al pasar, nosotros estamos trabajando en una comisión de reforma previsional. En un plazo de 3 años tiene que plantear una reforma integral. Esto no es una reforma integral. Esto tiene que ver con 2 modificaciones centrales. En el cálculo, en el sistema de cálculo. Y el 82% móvil para los de la mínima con 30 años de aporte, que creemos que es importante para la sustentabilidad y la justicia del sistema. Lo demás hay que discutirlo más ampliamente, porque obviamente es un tema muy delicado, complejo, técnico, pero que tenemos que dar como debate. Ahora, para eso necesitamos más tiempo. Segundo, todo el compromiso fiscal, entre otras cosas, busca ordenar temas que están judicializados y pendientes hace muchos años, como es el Fondo del Conurbano Bonaerense, que tiene muchísimos juicios cruzados entre las provincias. Entonces, ordenar eso... O Santa Fe, que tiene también una deuda. Pero no hay ningún caso equivalente a la provincia de Buenos Aires en magnitud de discriminación por una ley que estaba vigente que no se daban los fondos correspondientes. La Nación, en la mesa de diálogo con los gobernadores, dijo, nos hacemos cargo nosotros, pero es una integralidad, no hay esa idea de le saco a uno para darle a otro. Es una integralidad de una Argentina responsable que dice la verdad y que busca ir mejorando la situación económica para que dentro de 2 años, cuando le toque a otro o al mismo gobierno, al que sea, haya un país que funcione bien. No es otra discusión. Me gustaría hablar de la... Yo no voy a hablar de militarización sobre lo que pasó el jueves. Tampoco voy a pecar de ese gataflorismo yo soy las personas que no le gusta la gente encapuchada, la gente que pega palos. No me gusta ningún legislador, ni diputado, de ningún signo político. Sí que se ponga frente a la fuerza de seguridad para proteger cuando reprimen discriminadamente, no para hacer un scrum que traten de voltear las vallas. Pero no, aún así, ¿no fue excesiva ¿cómo decir la palabra? Bueno, no hay que tenerle miedo a la palabra represión. La palabra represión, los gases que tiraban, el hecho de lastimar a la diputada Mayra Mendoza, a otros diputados, lo que le pasó a Victoria Donda. ¿No hay que plantearlo también como una cuestión de exceso dentro del clima efervescente que se vivía? Me parece que lo primero es enmarcar mal el funcionamiento del Congreso y que hubo un grupo muy violento que fue con ese objetivo, y que tiró vallas, que tiró piedras y que fue detrás de ese objetivo. ¿Usted podría nombrar a los diputados que dice que cree que son violentos y que no son diputados? Yo lo que no tengo duda es que el kirchnerismo, y en este caso con la complicidad de otros sectores, como fue el masismo, que por vocación o por enojo, por despecho, no sé por qué, terminan teniendo una complicidad con esa actitud. Porque no es una cuestión de la foto o no la foto. La foto refleja en todo caso que hubo una decisión compartida de tratar de impedir el normal funcionamiento porque sabían que había quórum. Entonces, si vos sabés que no hay quórum, ¿por qué te sentás, esperás? No tiene sentido lo que están diciendo. El Frente Renovador no quería el quórum y eso no lo decía. Está claro, pero sabían que había quórum y por eso fueron en busca de un mayor grado de violencia. Porque si había quórum y había votos, entonces la discusión ya pasaba a ser más claro que ellos iban a perder. Como puede pasar, como nos ha tocado en otro momento a nosotros y les puede tocar a ellos. Pero ese mecanismo de pudrir la calle, como se llama, es de manual, digamos, es la puesta en escena, es la búsqueda. Bueno, es de manual, pero se la pudrieron, ustedes no lo pudieron evitar. Pero porque hubo una decisión muy responsable de nuestros diputados también de priorizar la paz y de buscar descomprimir y frente a eso sentarse y buscar un mayor acuerdo. Y creo que eso también es muy destacable. La verdad que estamos teniendo una entrevista muy rica y para mí muy interesante porque hay muchas cosas de las que yo me estoy enterando ahora.
Elisa Carrió hizo bien en parar la sesión. A veces hace bien. Y a veces, y después mandó un tuit. ¿Cómo plantearlo? Puede ser que una diputada con mucha influencia, con un tuit, pare un decreto de necesidad de urgencia a punto de ser firmado. Perdón, discúlpeme que de nuevo le dé mi opinión. Yo no estaba de acuerdo de ninguna manera con los decretos de necesidad de urgencia. Los asemejan mucho al kirchnerismo en este contexto. Me parece que hubo 6-7 horas de debate donde se habló con ella varias veces, donde se escuchó mucha gente también. ¿Dentro del gobierno? 6-7 horas. Dentro del gobierno, estaban las autoridades parlamentarias, muchas de ellas, estaban gobernadores, dialogamos, consultamos, y básicamente tratando de caracterizar lo que estamos viviendo como un tema de gravedad institucional, más que una cuestión de instrumento jurídico, ¿no? Había una decisión de no sesione la Cámara de Diputados, cosa que no se había visto antes por parte de los diputados. Bueno, frente a eso se analizaron todas las alternativas. Es la obligación de un gobierno analizar todas las alternativas y Lidita es parte de nuestro equipo y ella se expresó a su manera, digamos, pero el análisis y la decisión final la toma el presidente, obviamente, ¿no? ¿Quién quería el decreto? ¿Quién pensó en el decreto? Nosotros todos pensamos en todas las alternativas necesarias, Luis. ¿El presidente también? Corresponde. Obviamente, todos tenemos que pensar las alternativas. Si no sale por ley y se produce de nuevo lo que se produjo el jueves, mañana, ¿saldría por decreto? Nosotros estamos confiados en que mañana vamos a ver demostrado que se aprende como sociedad, se va a priorizar la paz, se va a priorizar el diálogo, va a haber sesión, se van a expresar y creemos que están los votos para eso. No vamos a especular con otra hipótesis. La Argentina tiene que demostrarse que está en un crecimiento en términos institucionales y sobre todo en términos de paz. Y encima hay un paro mañana, ¿no? A partir de las 12. ¿Complicado eso? Bueno, pero de vuelta, creo que lo más importante es no perder el foco. El cambio está fuerte, está sólido, porque vino de abajo para arriba. No hay que entrar en las provocaciones, no hay que tener miedo, las cosas van a andar bien. Pregunta de segundo y respuesta se puede ser breve. ¿Alguna autocrítica para hacer en este proceso? Todos los días, Luis. Bueno, no, pero ahora. Todos los días, pero hoy estamos trabajando en el día de mañana, no trabajando en el día de ayer. Los historiadores, los periodistas, los académicos harán sus análisis, los escuchamos, los leemos, tratamos de aprender. Somos un gobierno que no vino a imponer un libreto, ni imponer quedarse con todo. Venimos a trabajar para que la gente esté mejor. Y eso es lo que estamos haciendo y estamos convencidos que si hubo algún error, nunca hubo un error de intención. Nuestra intención es ayudar a que los argentinos vivan mejor y para eso trabajamos. Jefe de Gabinete, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, si no pasa nada raro, porque en la Argentina siempre pasa alguna cosa rara, es el último programa en vivo de La Cornisa de este año. Para el domingo que viene tenemos informes y entrevistas inéditas y exclusivas. Y para el otro domingo también. Si no los veo en vivo, les digo que el año que viene seguramente ya está todo acordado, si no pasa nada raro. Nos vemos más o menos en marzo en La Cornisa, y por América. Esperemos que en el mismo horario y por el mismo Vaticanal, como decía la serie cuando era chico. Programón de Luis Novarecio y no se lo pierdan. Chao.